Pues ya han pasado las 10:30, 10:33 minutos de esta mañana del 20 de noviembre, donde vamos a adentrarnos en lo que es el análisis, la búsqueda de rentabilidad de las composiciones de las carteras, el asesoramiento, el análisis. Vamos a recibir a esta hora a Javier García Fernández, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros una vez más, en un momento en el que además los espectadores, los inversores están asistiendo y hemos visto pues cómo la bolsa, con permiso del intradía de hoy, pero bueno, ha caído alrededor de un 5%. Muchos inversores tienen miedo. De hecho, el indicador del sentimiento está en pesimismo extremo, lo que marca que esta caída no debe ampliarse mucho en el tiempo, ya que el pesimismo puede llegar con caídas más profundas. ¿Cómo habéis tratado, cómo estáis tratando desde Velaria Inversores este sentimiento, esta situación? ¿Cómo se lo habéis explicado a sus clientes y cuál ha sido vuestra respuesta? Bueno, en primer lugar, este tipo de caídas son muy habituales. De hecho, todos los años, desde hace en torno de 100 años, vemos consolidaciones entre el 5 y 10%. De manera que este tipo de caídas es lo más habitual y, de hecho, es natural. Es incluso sano, ¿no? Tiene que haber este tipo de consolidaciones para que posteriormente pueda haber esas recuperaciones, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que, bueno, pues en este tipo de situaciones, cuando nos colocamos por debajo de ciertas medias móviles, en términos, estamos hablando del S&P 500, lo que vemos es que de cara a los siguientes meses, lo que vemos es una recuperación que puede estar en torno al 8 o 11% aproximadamente, ¿no? No obstante, ya veníamos avisando a los clientes de que, pues este año, a finales de 2025 o 2026, iría a haber volatilidad. ¿Por qué? Porque hemos subido en una cantidad muy amplia desde el problema arancelario que tuvimos con todo este tema de Donald Trump hace varios meses, ¿no? Desde ese momento el mercado comenzó a recuperar y en este momento pues preveíamos que debe de haber una consolidación. Esto es un movimiento sano que debe de ocurrir en el mercado para que se pueda seguir subiendo de cara a los próximos meses y años. Hay un punto adicional aquí y es que vienen las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Esto lo que va a remarcar es que en este caso Donald Trump intente que no haya una caída profunda de mercado. ¿Por qué? Porque le puede perjudicar en las elecciones. Entonces, quiere decir eso que seguramente no veamos una caída profunda. Adicionalmente, lo que comentabas al inicio es un dato que nos parece muy relevante. El hecho de que el indicador del sentimiento inversor esté en el lado pesimista total es un indicador muy positivo, porque lo que estamos viendo es que con una simple caída del 5%, del 7%, del 8%, ya estamos en un movimiento excesivamente pesimista. Generalmente, cuando estamos en un extremo pesimista, lo que suele venir después es una recuperación de esa caída. No quiero decir que vaya a ser la semana que viene, pero de cara a los próximos meses suele venir una recuperación. No tenemos que esperar una caída más amplia del 20 o del 25%. En este contexto, porque estamos señalando ese pesimismo, esas caídas, desde Velaria Inversores mantenéis un estrecho contacto con los clientes, pero está claro que a la hora de trabajar con esas carteras os tenéis que adaptar al entorno económico y buscar lo que son las mejores alternativas para generar la rentabilidad positiva con el menor riesgo posible, construir las carteras. ¿Cómo lleváis a cabo ese análisis y esa construcción? Bueno, nosotros lo que hacemos principalmente es hacer un análisis del mercado, de cuáles son las valoraciones, de dónde están las oportunidades, de qué tipo de exposición tenemos que tener en cartera y también, lógicamente, nos sentamos con cada cliente y entendemos qué objetivo tienen, qué aversión al riesgo tienen, qué horizonte temporal de inversión quieren llevar a cabo, y en función de esas dos variables nosotros construimos las carteras, seleccionamos los activos y le damos un peso concreto a cada uno. En ese sentido, nosotros lo que hicimos desde el primer momento, previendo que el mercado podía sufrir alguna consolidación en estos meses, es tener una parte, incluso las carteras más agresivas, una parte de inversión en renta fija corporativa, gracias a que los tipos, el Banco Central Europeo los tiene todavía muy altos, ¿no? Nos permite ganar dinero en renta fija corporativa. Y lo que hemos hecho en muchas carteras, incluso las más decididas, es eso, es tener un poco de renta fija para que en este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy, las carteras no caigan, si el mercado cae un 5%, que nuestras carteras no caigan un 6 o no caigan un 5, sino que caigan un poco menos, para aprovechar
esta caída para comprar un poco más y traspasando de renta fija hacia renta variable, ¿no? Lo que hacemos, además de construir la cartera, adaptarla al entorno económico y adaptarla al cliente, es también hacer un asesoramiento continuado y adaptarnos a lo que está pasando en la actualidad, de manera que consigamos pues recibir retornos positivos de manera recurrente, ¿no? Ujú. ¿No? Y tal y como lo estás señalando, está claro que con esta previsión, con esta posición más conservadora, esa mirada, ¿no? A esa introducción de esa renta fija corporativa, conseguís, ¿no? De alguna manera dar esa rentabilidad que buscáis. Si te parece, por poner nombres, porque al final los oyentes, los inversores quieren fondos de inversión que tenéis en cartera, de renta variable o de renta fija para amortiguar la caída, aprovechar estos momentos. ¿Qué nombres puedes traernos sobre la mesa, Javier? Bueno, uno de los fondos que tenemos en cartera es Fidelity Global Technology, es un fondo global de tecnología, invierte en 105 compañías aproximadamente. Este fondo, bueno, pues antes de la caída ha estado haciendo un 20% anualizado los últimos 10 años, actualmente está en el 18,5%. Es un fondo que gestiona alrededor de 28.000 millones de euros y en términos de rentabilidad y de riesgo es el mejor fondo global de tecnología que tenemos actualmente en mercado. Bueno, pues es un fondo que está preparado para darnos rentabilidades de doble dígito, superiores al 12%. Es un fondo que invierte, como ya lo dice el propio nombre, en tecnología, pero es que creemos que la tecnología, la inteligencia artificial va a seguir siendo el futuro en los próximos años, a pesar de que haya subido bastante en los anteriores, ¿no? Además, es un fondo que tiene una valoración muy interesante, es una valoración de solo 20 veces beneficios versus 25 del índice y versus 40, 50 de muchas compañías tecnológicas. Quiere decir que el fondo todavía está a un nivel interesante y es una oportunidad de inversión de cara a los próximos 5 años. Y para esa parte que comentábamos de paliar un poco la caída, de amortiguar la caída, de que podamos aprovechar estas caídas con la renta fija, tenemos un fondo que se llama Merchbank Renta Fija Flexible, que es un fondo que invierte en renta fija corporativa, tiene alrededor de 200 posiciones, invierte más o menos en el entorno de un vencimiento de 5 o 7 años y es un fondo, bueno, pues que este año está haciendo un 3,4% de rentabilidad, el año pasado ganamos un 7 y el anterior un 9. Está en torno a 3 años un 7% de rentabilidad. Sabemos que los próximos 3 años no va a ser un 7% de rentabilidad, pero los yields que tiene en cartera están en el entorno del 4, más o menos, 4 o 5%. Quiere decir que es un fondo que nos aporta un riesgo muy reducido y además nos permite generar rentabilidades en torno al 4 o 5% que van a estar por encima de inflación. Entonces, son dos fondos de inversión que son, bueno, comunes dentro de cartera y que nos permiten tener esta balanza para generar dinero con la bolsa subiendo y amortiguar las caídas cuando la bolsa retrocede. Decías Fidelity Global Technology y Merchbank RF, renta fija flexible. Está claro, desde Velar Inversores, con esa labor que estáis llevando a cabo, se ve, ¿no? La importancia, además, de contar con ese aliado, con ese asesoramiento, con ese saber y, por lo tanto, conseguir que el inversor tenga una buena cartera para, al final, buscar esa seguridad, ese rendimiento del patrimonio de cada cual, carteras siempre a medida, adaptadas, como estaba señalando, al entorno y del interés y del perfil del inversor. En estos momentos es más importante que nunca ese acompañamiento. ¿Cómo describís ahora mismo la situación cuando llega el nuevo cliente en medio, además, de dudas del mercado? Uh-huh. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer un estudio muy detallado del mercado y muy detallado del cliente, ¿no? Generalmente cuando viene un cliente ya viene con una cartera de inversión construida. Generalmente no son clientes que vienen de liquidez, aunque también los tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? Nosotros lo que hacemos es analizar la cartera de fondos de inversión que tiene el cliente, ver qué tipo de fondos de inversión tiene y ver qué alternativas tenemos en el mercado que mejoren y optimicen la cartera con la que viene ese cliente. De manera que si tenemos un fondo, por ejemplo, de renta variable internacional, nosotros tenemos un ranking de los mejores fondos de renta variable internacional en cuenta, ¿no? Los tenemos analizados. Quiere decir eso que nosotros, cuando llega el fondo del cliente, nosotros lo comparamos con los fondos que tenemos nosotros y hacemos una comparativa de rentabilidad.
con la rentabilidad a 1, a 3, a 5, a 10 años, un estudio de volatilidad, ratio de Sharpe, rentabilidad-riesgo, cuánta rentabilidad da el fondo por el riesgo contraído, qué tipo de diversificación tiene en cartera, y en función de una serie de parámetros y de análisis deducimos qué tipo de fondo de inversión tiene que tener y cómo optimizar el fondo del cliente, ¿no? Entonces, al final le mandamos al cliente una comparativa de rentabilidad donde cada cliente ve que los fondos que nosotros le ofrecemos están dando mejores tasas de rentabilidad, no solo a 1 y 3 años, sino a 5 o 10 años, mejores tasas de volatilidad y también de coste, ¿no? De manera que al final lo que hacemos con cada persona que nos llega, cada cliente que nos llega, es optimizar su cartera para que de cara a los siguientes años le aporte una mejor tasa de rentabilidad asumiendo menos riesgo. Ese es el trabajo que hacemos cuando nos llega una cartera de inversión. Un cliente que puede llegar de nuevas o con una cartera de inversión que desde Velaria Inversores siempre se va a buscar y analizar para conseguir ese valor añadido, esa rentabilidad, es encontrar el mejorar, ¿no?, ese rendimiento. Para cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que a lo mejor andaba despistada y decía, no, yo tengo ya esa cartera hecha, no, cualquiera que quiera mejorarla, que quiera buscar, ¿no?, ese más, ¿qué tiene que hacer para conectar y conectar con Velaria Inversores? Bueno, nosotros tenemos en nuestra página web www.velariainversores.com, ahí está el apartado de contacto y ahí simplemente, bueno, pues nos tienes que enviar un email o llamar por teléfono, explicarnos la situación y uno de nuestros asesores se pone en contacto con él y empezamos a hacer un análisis detallado de su cartera para analizar y mejorarla de cara a los siguientes años. Pues Javier García Fernández, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Capital Intereconomía, señalarnos además la importancia del momento de una buena cartera, de esa buena construcción, de buscar las mejores rentabilidades. Velaria Inversores. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.